Steve Jobs fue mucho más que el cofundador de Apple. Fue un visionario, un revolucionario y un genio creativo cuyas ideas y productos cambiaron la forma en que vivimos nuestras vidas. Desde la creación del primer ordenador personal hasta la popularización de la música digital, Jobs dejó un legado que continúa impactando nuestra cultura y sociedad hasta el día de hoy. Su historia personal, desde su humilde comienzo en un garage en Silicon Valley hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes de la historia, es un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan hacer realmente una diferencia en el mundo. Con ustedes, la historia de Steve Jobs. Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos solteros, Joan Schiebel y Abdulfat Chandali, lo pusieron en adopción. Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media baja quienes se mudarían a la ciudad suburbana de Mountain View un par de años después. El condado de Santa Clara, al sur del área de la bahía, se hizo conocido por ser lugar del Valle Silicon, o mejor conocido como Silicon Valley. A principios de los años 50, después del surgimiento de innumerables compañías de semiconductores en la zona. Como resultado, el joven Steve Jobs creció en un barrio lleno de ingenieros que trabajaban en electrónica y otros artilugios en sus garajes los fines de semana. Esto moldeó su interés en el campo de la electrónica a medida que crecía. A los 13 años conoció a una de las personas más importantes de su vida, Stephen Wozniak, un genio de la electrónica y un bromista sin remedio, muy parecido al mismo Steve. 5 años más tarde, cuando Steve Jobs llegó a la edad universitaria, les dijo a sus padres que quería inscribirse en Reed College, una costosa universidad de artes liberales en Oregon. Aunque las tarifas de matrícula eran astronómicas para la pobre pareja, le habían prometido a los padres biológicos de su hijo que recibiría educación universitaria, por lo tanto, cedieron. Steve pasó solo un semestre en Reed, luego abandonaría la universidad ya que estaba mucho más interesado en la filosofía oriental, las dietas frugales y el LSD que las clases tomaba. Se mudó a una comunidad hippie en Oregon, donde su principal actividad era cultivar manzanas. Unos meses después, Steve regresó a California para buscar trabajo. Fue contratado en la joven empresa de videojuegos Atari y usó sus salarios para hacer un viaje a la India con uno de sus amigos universitarios, Dan Kotke, con el fin de buscar la iluminación. Regresó un poco desilusionado y comenzó a interesarse más en las nuevas actividades de su amigo Woz. Woz, cuyo interés por la electrónica se había vuelto más fuerte, asistía regularmente a las reuniones de un grupo de entusiastas tempranos de la computación llamado el Homebrew Computer Club. Ellos eran los verdaderos pioneros de la computación personal, una colección de aficionados a la radio, profesionales de la computación y aficionados iluminados que se reunían para exhibir sus últimas habilidades en la construcción de su propia computadora personal o la escritura de software. El club comenzó a ganar popularidad después de que salió al mercado el kit de la computadora personal Altair 8800 en 1975. El conocimiento que Woz adquirió en las reuniones del Homebrew, así como su excepcional talento, le permitió construir su propia tarjeta de computadora, simplemente porque quería una computadora personal para sí mismo. Steve Jobs se interesó y rápidamente entendió que la brillante invención de su amigo podría venderse a los aficionados del software que querían escribir programas sin la molestia de ensamblar un kit de computadora. Jobs convenció a Wozniak de iniciar una empresa con este propósito. Entonces nacería el 1 de abril de 1976 una humilde empresa llamada Apple Computer. Los siguientes meses se pasaron ensamblando placas de computadoras Apple I en el garaje de los Jobs y vendiéndolas a distribuidores de computadoras independientes en la zona. Sin embargo, Wozniak había empezado a trabajar en una computadora mucho más potente, la Apple II, la cual contaba con un sistema expandible y más poderoso que incluso admitía gráficos en color. Jobs y Wozniak sabían en su interior que podían tener un éxito enorme, por lo que Jobs comenzó en busca de capital de riesgo. Finalmente convenció al ex ejecutivo de Intel, el cual se había convertido en un ángel inversionista, Mike Markula.
lo convenció de invertir en Apple por una suma de $250.000, una suma equivalente a $1 millón en la actualidad, en enero de 1977. Markula era un gran creyente de la revolución informática personal y le dijo a los jóvenes fundadores que gracias a la Apple II, su compañía se uniría al Fortune 500 en menos de 2 años. Aunque Markula fue un poco demasiado optimista, en realidad le llevó 7 años a Apple lograrlo. Tenía razón en que la compañía se convertiría en un éxito de la noche a la mañana. Debido a su hermoso diseño, facilidad de uso y características ingeniosas, el Apple II aplastó a la mayoría de sus competidores y sus ventas hicieron a los fundadores de Apple millonarios. El mayor aumento de las ventas ocurrió después de la introducción de VisiCalc, el primer programa de hoja de cálculo comercialmente exitoso. Cientos de miles de estadounidenses, ya fueran contadores, pequeños empresarios o simplemente obsesionados con el dinero, compraron Apple II para hacer cálculos en su casa. Tras el gran éxito de Apple, sus líderes decidieron que era hora de hacer una oferta pública de venta de acciones, o mejor conocida como una OPV. La OPV tuvo lugar en diciembre de 1980, solo 4 años después de la fundación de la compañía. El patrimonio neto de Steve Jobs aumentó a más de $200 millones a la edad de 25 años. El éxito de Apple atrajo la atención del gigante informático IBM, que hasta entonces solo vendía computadoras de gran tamaño a empresas grandes. Se inició un proyecto de emergencia y en agosto de 1981 el computador de IBM entró en el mercado de la computación personal. Fue la amenaza más grande hasta ahora para Apple, cuya reputación estaba siendo cuestionada después del fracaso del Apple III en 1980. La mayor esperanza estaba en un proyecto de computadora empresarial llamado Lisa. Steve Jobs fue un gran creyente del ordenador Lisa inicialmente. Fue él quien propuso el nombre. De hecho, en 1978 su exnovia del instituto, Krisan Brennan, dio a luz a una niña, a la que llamó Lisa. Steve negó la paternidad, aunque era evidente para todos los que lo conocían que él era el padre, dada la relación intermitente que todavía tenía con Krisan en ese momento. Jobs se negó a darle dinero a Krisan, a pesar de los millones que había acumulado en Apple. Mientras estaba en negación se le ocurrió el nombre Lisa para el nuevo ordenador que Apple estaba construyendo. Al año siguiente, una visita al laboratorio de investigación de computadoras Xerox PARC causaría una gran impresión en él. Los científicos que trabajaban allí habían inventado una serie de tecnologías innovadoras que marcarían a la industria en las décadas siguientes, incluyendo la interfaz gráfica de usuario, por sus siglas GUI, y el mouse Ethernet, la impresión láser y la programación orientada a objetos. Jobs se obsesionó con la GUI, que era mucho más fácil de usar que las interfaces de línea de comandos de la época. En lugar de aprender un lenguaje informático, solo tenía que señalar las imágenes para usarlo. Insistió en que el Lisa también debería tener un GUI y un mouse. Sin embargo, debido a su temperamento ardiente y su relativa falta de experiencia en la gestión, Steve Jobs tuvo desacuerdos con el equipo de liderazgo de Lisa y fue expulsado del proyecto. Se sintió absolutamente devastado por esta decisión. Como venganza, se hizo cargo de un pequeño proyecto llamado Macintosh, una computadora personal que se suponía que era un electrodoméstico barato, tan fácil de usar como una tostadora. En 1981, Steve Jobs se convirtió en el jefe del proyecto Macintosh y decidió hacerlo una versión más pequeña y barata del Lisa, completa con un GUI de carpetas, iconos y menús desplegables y por supuesto un mouse. 3 años que tomó desarrollar Macintosh fueron algunos de los más productivos e intensos en la carrera de Steve Jobs. Él formó un pequeño grupo de ingenieros jóvenes y brillantes que apoyaban plenamente su visión de una computadora para el resto de nosotros. Se veían a sí mismos como piratas contra el resto de Apple, al que llamaban la Marina. El equipo antagonizó tanto el grupo de Apple II como al de Lisa, al que desestimaban como representante del pasado, mientras que ellos eran el futuro. Sin embargo, en 1983, después de que quedara claro que Lisa se estaba convirtiendo en otro fracaso para Apple, todas las esperanzas de la compañía comenzaron a depender de Macintosh. Steve recibió el apoyo de John Sculley, el nuevo CEO de Apple, a quien contrató en 1983 para que le ayudara a dirigir la compañía y lo entrenara para ser el futuro director ejecutivo. El 24 de enero de 1984, después de que Apple hubiera lanzado un comercial muy memorable para el Super Bowl en el mismo año, Steve Jobs presentó Macintosh en la reunión anual de los accionistas de la compañía. El producto fue lanzado con gran entusiasmo y durante los primeros meses tuvo bastante éxito.
Sin embargo, a principios de 1985, cuando toda la industria de computación cayó en una crisis, las ventas de la Mac empezaron a caer en picada. A pesar de ello, Steve Jobs se negó a reconocerlo y siguió comportándose como si hubiera salvado a Apple. Esto creó mucha tensión dentro de la compañía, especialmente en Steve y el CEO John Sculley. A pesar de que solían ser muy cercanos, ahora habían dejado de hablarse. En mayo del 85, Steve Jobs empezó a intentar convencer a algunos directores y ejecutivos de alto nivel de Apple de que Sculley debería irse. En lugar de eso, muchos de ellos hablaron con Sculley, quien llevó el asunto ante la junta directiva. La junta apoyó a Sculley y unos días después anunció una reorganización de la compañía en la que Steve Jobs no tenía ningún cargo operativo, solo iba a permanecer como presidente de la junta. Steve estaba atónito. Apple era su vida y había sido efectivamente expulsado de ella. Después de 4 largos meses viajando y probando nuevas ideas, regresó en septiembre con un plan. Comenzaría una nueva empresa de computadoras dirigida a la educación superior, con un pequeño grupo de otros ex empleados de Apple. Cuando Apple se enteró del plan, declararon que lo demandarían porque se estaban llevando información valiosa sobre la compañía para competir contra ella. Como resultado, Steve Jobs renunció a Apple y vendió todas sus acciones excepto una. De todos modos, siguió adelante con su plan e incorporó Next. Apple abandonaría su demanda unos meses después. Steve Jobs tenía como objetivo los estándares más altos posibles para su nueva máquina Next. Quería el mejor hardware, construido en la fábrica más automatizada del mundo y que ejecutara el software más avanzado posible. Decidió que el sistema operativo de la computadora Next Step estaría basado en Unix, el sistema más robusto del mundo, utilizado por el ejército y las universidades. Pero también sería tan fácil de usar como una Macintosh, con su propia interfaz gráfica de usuario, GUI. Next Step permitiría la programación orientada a objetos, otro avance de Xerox PARC que hacía que escribir software fuera mucho más rápido y confiable. Estos planes ambiciosos retrasaron la fecha de lanzamiento de la computadora, llamada NextQ, hasta octubre de 1988. Cuando salió, el NextQ era realmente una gran máquina, pero no se vendió. Llegó tarde y era demasiado caro. Las universidades habían pedido una computadora de $3.000 y Next había construido una estación de trabajo de $10.000. Después de 2 años de ventas muy bajas, la empresa lanzó el Next Station, más económico y amplió su objetivo a las empresas, además de la educación superior. No funcionó. El número de computadoras Next vendidas cada mes siguió siendo un poco más bajo. La empresa estaba perdiendo dinero y todos sus cofundadores se fueron uno tras otro, así como su inversor más prominente, el multimillonario tejano Ross Perot. Para 1933, Next tuvo que abandonar por completo su negocio de hardware para convertirse en una empresa de software de nicho. Steve Jobs había fracasado y estaba devastado. Comenzó a enfocarse menos en el trabajo y más en su esposa Laureen, con quien se casó en 1991 y con su recién nacido hijo Reed. Los problemas de Steve no terminarían aquí. Oh no, quedaba todavía un muy largo camino. Pero si realmente estás interesado en esta historia, suscríbete y dale a like para la segunda parte.